Bueno, queridos patitos, vamos a tratar el asunto del proceso, pero desde una óptica vasca, por el tema de la situación llevada en los últimos tiempos, entendiendo estos últimos tiempos como el primer elemento del siglo XXI, desde el cambio de milenio hasta la época actual. Porque ciertamente la idea que suelen establecer algunos es la de la equiparación por arriba. Equiparación de procesos, por ejemplo, con el procés catalán. La idea de que hay que hacer como copia de otros que tienen la cresta de la ola en ese momento, ya sea Kosovo, ya sea Macedonia antes, ya sea Montenegro después, ya sea Quebec, ya sea Escocia, ya sea la última ola, la última moda que se pone encima de la mesa. No queriendo entender que hay dos elementos fundamentales a la hora de comprender estos marcos. Y es el hecho de que hay una raíz endógena de cada uno de ellos que sustenta la creación de ese conflicto y su necesaria transformación para su resolución. Y segundo, que evidentemente desde arriba no va a haber un manual omnicomprensivo, porque evidentemente aquellos países que se han independizado lo último que quieren es ser disueltos por una teoría de la evolución incardinada en el hecho de que infinitamente hacia abajo se vaya descomponiendo ese país hasta llegar a la República Independiente de mi calle. Por tanto, como esos elementos humanos, las tensiones existen. Goebbels decía que él no creaba tensiones entre los seres humanos y las comunidades, y es verdad. Él simplemente incentivaba e inflamaba aquellas que ya existían. Por lo tanto, ciertamente, esa situación al estilo Hulk, que cuando le preguntan, pero ¿cómo te transformas así, más o menos tan rápido? Es que siempre estoy cabreado. Y por lo tanto, cuando se transforma, cuando está cabreado, pues si está permanentemente cabreado, pues entonces esto simplemente es abrir la esclusa y dejar camino libre a el hombre bravo verde. ¿eh? Con lo cual, ahí tenemos esa doble vertiente. El hecho de que no puedes establecer un manual de independencia global porque cada caso es un mundo y por tanto no puedes utilizar una plantilla para utilizarla en todos y cada uno de los casos de independencias del mundo. Y por otro, ningún país constituido o por constituir quiere un elemento acordado internacionalmente que desestabilice internamente tanto la realidad plurinacional no reconocida como la realidad uninacional constituida después de la independencia. Y para esto, evidentemente, debería de comprenderse de manera clara y básica. Una vez sentado esto, tenemos el hecho de que se malinterpreta en el caso vasco lo que supuso Juan José Ibarretxe Marcuartu como Lehendakari. Incluso él mismo se dejó arrastrar por la corriente en tanto en cuanto pensaba que la ola del mundo, atisbando la situación que venía en Cataluña, a pesar de que en teoría el proceso empieza técnicamente con la sentencia del Constitucional en 2010 y el Endacari dejó sus funciones en mayo del 2009, pues ciertamente la ola de manifestaciones que fue llegando posteriormente con la diada y que ya se atisbaban con esas votaciones en diversos pueblos de Arenis de Munt en adelante, pues se atisbaban en principio que era una ola de participación ciudadana que iba a recorrer Europa como el fantasma del manifiesto comunista. Se equivocó el Endacari. Se equivocó. Se equivocó porque era una ola concupisciente y temporalmente acotada. Y que, como en el spot de la Scoop, lo que quería no era el proceso, sino descarrilar la furgoneta que era el proceso para, con esa excusa y esa desestabilización institucional, tal vez luego establecer una insurrección. Pero de mientras, las CUP se convirtieron en un partido burgués.
y cosas. Partido burgués, un poquito socialdemócrata y ya está. Y se acabó. Eh, lo cual ciertamente es curioso y paradójico porque en teoría eran los movimientos revolucionarios de izquierdas, marxistas, leninistas, pero ahí está Carlos Riera, ahí están otra gente que son de los que tienen mayor número de patrimonio en el Parlamento de Cataluña. Y por lo tanto, ciertamente resulta curioso y paradójico cuando Rita Renserrenda se presenta en 2004 en Guecho, el hecho de que diga que esa candidatura que sería ilegalizada para las elecciones europeas, su equivalente en Cataluña sería la SCUP. Y la relación de la llamada izquierda Berchale en Cataluña es la SCUP y no Esquerra. El meollo del asunto, ciertamente, se encuentra en esa manipulación del legado de Ibarretxe y la manipulación de la ósmosis del proceso en Cataluña respecto al País Vasco. Es algo que hemos visto en la historia, el hecho de que cuando la llamada izquierda Berchale no tiene capacidad para imponer sus criterios, o por lo menos no tiene capacidad para disputar el partido, por decirlo en términos futbolísticos, se enmascara, se emboza en una suerte de reunión de colectivos aparentemente independientes. Por ejemplo, en el 78 darían forma en Herri Batasuna, pero luego darían forma en comienzos del siglo XXI, después del fracaso de Lizarra, porque fue una especie de canibalización y a lo largo del año 99 se fue viendo, porque la gente tiende a olvidarlo. Tiene a olvidarlo y a tropezar a la misma piedra, porque el ser humano es el ser humano, el ser humano es el único animal que no solamente tropieza dos veces con la misma piedra, sino tres, cuatro, cinco, se casa con ella, la lleva a casa y se queda con ella a vivir para siempre. Gente que en el año 98, en septiembre, vieron con buenos ojos el pacto de Lizarra y que se metieron en los Lizarra chiquis, que eran municipio a municipio, pero que luego fueron viendo las estratagemas de la gente de la izquierda Berchale, de cómo la cosa se enturbiaba, de cómo la cosa se iba por el ducto. Y luego se supo que en teoría ETA lo que tenía era la idea de hacer una tregua de 4 meses. 4 meses. Táctica para rearmarse. Y el PNV y Euskal Cartasuna lograron que fuera de 16 meses. 16. Ciertamente para los amenazados 12 meses extra, un año extra. Evidentemente supuso una tranquilidad, una forma de sosiego que en principio fue buena, a pesar de que después el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en Madrid en enero del año 2000 y luego todos los asesinatos que consiguieron perpetrar en el año 2000, pues ciertamente fue algo triste y lamentable. Y yo tengo una experiencia, ciertamente, en agosto de ese año 2000, en la zona de esparcimiento del cuartel de Zaragoza, del ejército, en donde tuve la disponibilidad de tener un encuentro con un militar de la rama de caballería y que había sido preceptor del entonces príncipe, hoy es su majestad rey de las Españas, señor de Vizcaya, en teoría. Y él fue el que empezó. Él empezó a hablar de tema vasco. Y yo respondí. Respondí en el mes más doloroso del tema terrorista. ¿Por qué? Porque yo tenía la idea, ya entonces, con 18 añitos, de que una cosa era el terrorismo y otra las aspiraciones legítimas del pueblo vasco. Y que configurar un esquema en donde fueran confluidos ambos dos elementos. La violencia genera incertidumbre. Y lo que se consigue con violencia, luego, debe de defenderse con violencia. Por tanto, la paz requiere procesos pacíficos. No solamente es un fin, un ideal, es un elemento de transformación. Y por tanto, hay que ejercer camino y fin con la misma metodología. Por eso, cuando esta gente se enmascara en grupos y luego finalmente en colectivos tipo Gurescudago,
Y ciertamente ahí, con cadenetas, presuntos referéndums, están ejerciendo una labor de zapa, haciendo ver como que nosotros no tenemos una tradición endógena y necesitamos compartir lo que otros han elaborado, y que evidentemente eso significa socavar por la base todo el trabajo llevado a cabo por el Partido Nacionalista Vasco y sus líderes desde el comienzo del siglo XX, cuando fueron en el año 1916 a Lausana al tercer Congreso de Nacionalidades en Europa, cuando fueron parte de la construcción de los entramados internacionales europeos, los nuevos equipos internacionales, cuando se estableció ciertamente ese germen de la democracia cristiana a nivel internacional, y después surge el Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Que luego llegarán los advenedizos en la final del siglo XX, con los años 80 al final y el comienzo de los 90, con la incorporación en España del Partido Popular y de Berlusconi y su Forza Italia en Italia, con consecuencia de la Tangentopoli y la deconstrucción de todo el sistema político italiano. Sí, eso es cierto. Que luego la presencia del PP español y de Berlusconi y de toda esta gente logró la expulsión tanto del Partido Popular Europeo como del marco de la Internacional Demócrata Cristiana, hasta el punto de cambiar el nombre por Internacional Demócrata de Centro. Sí, todo eso sucedió, pero eso no quita el hecho de que en el año 49, 48-49, en el Congreso de La Haya, estuvo Landaburu, estuvo Aguirre en la constitución de aquel organismo. Que Galíndez era el representante vasco ante Estados Unidos y ante la ONU, y que estuvo en el encuentro de San Francisco en el 45. Que todo eso se logró, todo eso se hizo. La presencia respecto a las comunidades europeas, el asunto, pues ciertamente, de la construcción europea está dentro del ADN, hasta el punto de que el segunda berrieguna del partido y del país en el año 33 es con el lema Euskadi, Europa. Por tanto, todo es el legado transmitido a través de incluso la negociación de la disposición adicional primera, que surte efectos no solamente para el País Vasco, sino también para Navarra, teniendo ahí el anclaje para la autonomía de Navarra. Más supuestos pactos, leyes paccionadas de 1841 y demás zarandajas. No, el anclaje constitucional es gracias al PNV, gracias a la disposición adicional primera. Si no, no habría más que una relación etérea y voluntarista entre el Estado y la comunidad foral de Navarra. Por tanto, cuando digan eso de que la disposición transitoria cuarta, que nos van a invadir y todo eso, debería de ser mucho más claro el hecho de eso está depositado en la personalidad foral a través de sustitución parlamentaria y de un referéndum posterior para abrir cauces a una negociación posterior de un estatuto conjunto. Con lo cual estamos ya ciertamente entrando en disquisiciones donde estamos viendo que la foralidad, y no es la foralidad como algo etéreo que tenemos en una vidriera y ahí ciertamente la mostramos a los visitantes, o la tenemos en un lugar bonito en casa para enseñarlo, como los trofeos de caza o los del equipo de fútbol de nuestros amores. La foralidad se desmenuza en cosas concretas, como el hecho de que la hacienda completa, a la hora de pagar impuestos, nosotros no pagamos impuestos a la hacienda española, sino a la hacienda de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava, de Navarra. Por tanto, ahí está el hecho de que cada uno de nosotros, cuando pagamos impuestos, lo hacemos territorialmente aquí. Y al recoger el dinero aquí, evidentemente hay que organizarlo aquí. Primero se paga el cupo al Estado, con el alquiler de los servicios prestados que no tenemos todavía nosotros aquí, y ciertamente luego, en el caso del concierto económico, se abonan mediante los acuerdos en el órgano de coordinación tributaria y los demás organismos a la hora de establecer la política fiscal y financiera. Pues ciertamente se establece el hecho del pago para los presupuestos de las 3 diputaciones, de los 251 ayuntamientos y del gobierno vasco, a través de presupuestos en juntas generales, en el Parlamento Vasco y en los plenos de los ayuntamientos. Porque, por ejemplo, en Vizcaya el tema de Udalkutxa pues tiene mucha relación con todas estas cosas, y ciertamente, como tenemos un vídeo respecto a los presupuestos de Getxo en una anualidad
que evidentemente eso es puntual, pero ejerce el marco general en donde se establecen los ingresos de dónde vienen y a dónde luego se gastan, que eso ya es otra historia de cada organismo y organización de dónde quiere ejercer las prioridades, pero ciertamente es política, y donde ciertamente vemos que la tutela efectiva de los municipios, en el caso de España, es a nivel general, desde el ministerio correspondiente. En el caso vasco, la tutela efectiva es de la Diputación Foral. Por tanto, estamos viendo que hay diferencias muy sustanciales del sistema político establecido en el marco foral del marco general. Y por tanto, cuando tienes cosas que perder, cuando estás en dificultades, porque esto no lo niega nadie en teoría, el hecho de que el sistema es en buena medida disfuncional, que en un marco general dibujado en el título octavo y en diversas disposiciones en la Constitución española, pues luego se deriva en un pacto autonómico del año 81, derivado del pacto del Capón del día 24 de febrero del año 1981 en Madrid, y la LOAPA, fracasada por ser inconstitucional. Afortunadamente se logró la inconstitucionalidad, pero de facto muchos elementos que incorporaba la LOAPA fueron atribuidos posteriormente a la política diaria, con leyes de bases, por ejemplo, tratamiento de el Tribunal Constitucional y otros organismos judiciales, lo cual es cierto. Pero ciertamente lo mismo hay que explicar el hecho de que el País Vasco no es sino una comunidad autónoma especial. Prácticamente ninguna comunidad autónoma se parece a otra. Pero ciertamente hay divisores. Si Cataluña establece un marco de proceso para lo que quiera organizar, pues evidentemente se sustenta en base a los criterios concurrentes en los elementos endógenos de la comunidad autónoma de Cataluña. Eso debería de ser algo bien claro. Y a sus evoluciones a lo largo del tiempo, desde 1978 hasta el momento presente. Porque si bien es cierto que la chancha tuvo su presencia a partir de los años 80, con la creación formal en el año 82, pero recordando la archaña y la chancha y guiletua de la época republicana, pues ciertamente ahí tenemos un encaje en donde desde el primer momento, desde la constitución de Berrozi, desde la formación de esos protectores de las llamadas piedras, es decir, los edificios oficiales, y de los servidores públicos, desde el Endacari y otros cargos públicos vascos, pues ciertamente la proyección en los años 80 de competencias como tráfico, evidentemente fueron complicadas de llevar a cabo, pero ya desde el primer momento estaban planificadas. No como en Cataluña, que desde el año 93-94, con el pacto de la investidura de Felipe González en el año 93, es cuando se empieza a desplegar hasta final del siglo, hasta el año 2000, el elemento de la competencia de tráfico, y no solamente eso, sino el despliegue de las comisarías a lo largo del territorio de Cataluña. Con lo cual, ciertamente, hay diferencias sustanciales. Lo mismo que con Galicia, que tiene una unidad delegada y no una policía propia. Lo mismo que tuvieron Asturias, Aragón, Valencia, Andalucía. Son diferencias. Pero Galicia es nacionalidad. Sí, está en nacionalidad como el País Vasco, como Cataluña, como Andalucía. Pero eso significa que todas deben de tener el mismo proceso si quieren independizarse. Evidentemente no. Y por eso la memoria respecto a lo sucedido realmente es un elemento importantísimo, fundamental. Y por eso hay que recordar el hecho de no solamente Ibarretxe, sino previamente. En los años 90 se dieron dos procesos de establecimiento de cuál había sido el elemento evolutivo de las competencias a través del estatuto y recogidas en el ámbito del pacto constitucional, como es el llamado bloque de constitucionalidad, que equipara en rango y situación jurídica formal a la Constitución y al Estatuto, a pesar de que en el País Vasco el 30% fue el que votó a favor en el censo de la Constitución y el Estatuto fue el 53%. Por lo tanto, en el País Vasco tiene mucha más legitimidad el pacto estatutario que el pacto constitucional en estos dos marcos jurídico-legales. Y por tanto,
como sucedió lo que se ha comentado en este canal unas cuantas veces respecto al pacto competencial, respecto a la ausencia de cumplimiento, derivado en buena medida del tema del sistema de concierto, debido a que hay que pactar el detraimiento del pago en el cupo de esas materias que ya no va a ejercer el Estado, sino que la va a hacer la comunidad autónoma. Y ciertamente eso significa que, por un lado, el Estado necesita hacer ese cálculo afinado en concordancia con la comunidad autónoma, porque ni yo sobre ti ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. Por tanto, hay que hacer una negociación bilateral y, evidentemente, hasta ese momento la comunidad autónoma puede hacer gasto propio en esa competencia, pero resultaría absolutamente intolerable presupuestariamente, y la sociedad en principio diría que no, porque supone dar un gasto a través del 624 al Estado y gastar luego un extra en la misma competencia. Por tanto, estaría duplicando. Y cuando no se quiere hacer duplicidad, pues estarían incurriendo las autoridades vascas en un flagrante gasto por duplicado. Y por tanto, ciertamente, eso no es correspondiente. Y ciertamente en el año 88 se pudo hacer el pacto de actualización de la liquidación del cupo, que hasta ese año no se había hecho desde el año 81. Y por tanto, ciertamente concurrían elementos importantes en ese final de década. Luego, evidentemente, concurrieron otros elementos como la fusión del Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, que tienen importancia colateral, pero ciertamente no entraremos en ello. Ciertamente, cuando llega el año 93, el Parlamento Vasco establece el informe Zubia de las competencias pendientes. Y luego, en el último mandato de José Antonio Ardanza Garro, se establece la idea de establecer un marco general de actualización de ese sistema de fichas con un proceso en comisión de expertos y luego generar un nuevo informe actualizado para establecer la idea, porque ciertamente en el año 96 pues hubo un pacto de investidura con José María Aznar y eso incorporó algunas actualizaciones y por tanto había que actualizar el sistema de competencias pendientes y eso se logró en ese final de siglo. Evidentemente, por caminos paralelos van el tema de autogobierno y el tema de la violencia. Y evidentemente, en el tema de la violencia están los pactos de Argel, que fueron incapaces el mundo de Batasuna, de Herri Batasuna y del PSOE de lograr un acuerdo y finalmente trataron de incorporar al PNV a aquel proceso, pero ya había fracasado. Y por supuesto tenemos luego la evolución del sistema debido al llamado Plan Ardanza de actualización, porque si bien es cierto que en el año 88 se establece el Pacto de Ajuria pero en los años 90 de ahí vengo en una suerte de reunión para condenar, pero sin transformación de la sociedad, a pesar de que podemos recordar que era el plan original de Ajuria Enea. ¿Qué decía el texto? Por eso, cuando en el 97 se establece el criminal escenario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de vengado de la liberación de Cosme del Clon y de José Antonio Ortega Lara, pues ciertamente supone un punto que dicen de inflexión, a pesar de que la sociedad vasca ya se venía organizando para denunciar la criminal situación de la violencia. De esos hijos de la gran puta. De esos hijos de la gran puta. Que no respondían a ningún tipo de representación de la sociedad vasca. Por eso cuando luego vendrán algunos a decir que el País Vasco debe de pedir perdón por los crímenes de ETA, no es justo ni necesario. Lo mismo que le pidan a Alemania pedir perdón por los crímenes de la Baader-Meinhof, de la Rote Armee Fraktion, o a Italia por los crímenes de las Brigadas Rojas. Los italianos deben de pedir perdón por los crímenes de las Brigadas Rojas. Los irlandeses en su conjunto tienen que pedir perdón por los crímenes del IRA. En serio. Hemos llegado a ese punto discursivo. No es aceptable. Y ciertamente, en el año 97 se hizo una manifestación multitudinaria, pero en el año 83 hubo otra, y en el año 81 hubo otra, y en el año 78 hubo la primera, impulsada por el PNV en las calles de Bilbao. Y por tanto ahí tenemos referentes, lo mismo que organizaciones pacifistas surgidas del pueblo. No vamos a citar ninguna, pero existieron, a poco que uno
simplemente indague. Hay dos muy conocidas que llevaron un trabajo endógeno desde el País Vasco en busca de la paz. Y por tanto, cuando después de eso surge la llama que al pobre Raimón en aquel concierto en Madrid le abuchearon con aquella situación incómoda para José Sacristán, con todo su pasado en la época de la transición y todo aquello, todos esos silbidos a Raimón, al del Albent, pues ciertamente era una señal de alarma. Una señal de alarma que muchos deberían de haber visto. Y ciertamente esa búsqueda autónoma de la paz por parte de Xavier Arzallus y del PNV, que cristaliza en acuerdo paralelo, que servirá un poco de esquema para lo que luego tal vez venga en 2005-2006 con el asunto de las conferencias posteriormente de Loyola, pero Loyola es el resultado del fracaso de unas políticas previas de volver a intentar el esquema de Partido Socialista con Herri Batasuna, pero fracasado porque habían intentado desde 2002 con Chillarre, Chusito, Jesús Eguiguren, con Arnaldo Tegui y llegar hasta el fin de la línea a partir de 2004 con Zapatero, aquella carta de Otegi diciendo que estaba mucho más cerca del planteamiento de Zapatero que de Ibarretxe, está ahí, 2004-2005, y ciertamente luego el acuerdo para el aterrizaje en Ayete en 2011, en octubre de 2011, cuando el mandato de Zapatero estaba a punto de terminar. Esa es la variante de la paz, pero ciertamente en el tema del autogobierno y ciertamente con Ibarretxe tenemos que cuando se pone la cosa caliente, porque evidentemente la paz no fue posible en el año 99 porque ETA no la quiso, cuando mata a Pedro Antonio Blanco y el año 2000 se convierte en un año horrible por asesinatos y con todo lo malo que comete un grupo armado terrorista contra la población en general, pues ciertamente llega a octubre, septiembre-octubre, con una moción doble de censura del PP y del PSOE. Fracasadas ambas, porque no llegan a la mayoría absoluta necesaria, pero dolorosas porque remueven una situación en donde Artisteos, y Manuel Arias entre ellos, que luego sería pillado por temas de dineros, dineros como Al Capone, pues ciertamente se manifestaron delante de la Jurianea con aviesas intenciones sobre presuntos asesinos, que si Lendakari Ibarretxe era esto, lo otro, lo más allá. Unos momentos muy duros que se habían visto ya en el funeral y procesión pública por Fernando Buesa en febrero del año 2000. Que una manifestación de repulsa se convirtió en una manifestación de odio al Lendakari. Y que hubo que actuar de improviso en aquel momento aquí en las calles de Vitoria. Momentos complicados. Y no para sentirse orgullosos de ellos. Por lo tanto, las elecciones vascas tuvieron que ser en mayo de 2001. Se daban golpes de pecho de victoria, aquel acto con Fernando Savater levantando las manos de Nicolás Redondo Terreros y Jaime Mayor Oreja en el Cursal de San Sebastián, haciendo de matrimoniadas. Pero ciertamente, en el fondo, estaba la idea, primero, de la paz y del otro lado, del autogobierno. Y por eso, con el mandato de la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, se estableció un marco en donde se establecería un nuevo pacto para una comisión de expertos en el año 2002 que generaría un nuevo texto que el gobierno vasco trabajaría para un nuevo estatuto. Ciertamente esto, tenemos un vídeo del mes pasado en donde se pone encima de la mesa la hemeroteca de lo que se dijo el día que se aprobó el 30 de diciembre de 2004, ese proyecto. Que era un proyecto de renovación del pacto estatutario, debido a las deficiencias comprobadas del pacto estatutario previo.
Por lo tanto, no era lo que luego el Lehendakari Ibarretxe defendería el 1 de febrero en 2005 en el Congreso de Diputados. No era un llamado ni a la autodeterminación, ni al derecho a decidir. No. Era un llamado a la actualización del autogobierno con base foral, con base en la disposición adicional primera, con base en la disposición derogatoria segunda de la Constitución, que deroga expresamente las leyes abolitorias de 1876 y de 1839, y que evidentemente abría las compuertas para la restauración foral plena, con la operativa que significan todos esos pequeños detalles devengados de esas dos leyes que surgen en el siglo XIX, de limitación de capacidades y competencia de las diputaciones, en aquel caso, forales, y que al reparto competencial, pues en el marco actual sería un marco en donde habría que estudiar a quién le correspondería ese tipo de competencias, porque hemos de recordar que hasta 1841 las aduanas estaban en el Ebro, estaban en el interior, por lo tanto había libre comercio con el exterior, y eso significaba que había libre competencia y que había precios distintos a los del resto del Estado. Y eso significaba que había mayor armonía económica en las tierras vascas que en el Estado. Y eso significaba mucho. Y junto a eso había muchas otras situaciones análogas. Y por lo tanto había que establecer una nueva formulación, y eso se intentó con el nuevo estatuto, porque ciertamente las aduanas son exteriores en el marco de la Unión Europea. Ahora somos miembros del Club Comunitario, un club comunitario que no existía en el comienzo del siglo XIX. Con lo cual, ciertamente, la foralidad no solamente es la ley en sí misma, sino cómo se construye la ley. Y al hacer eso, ciertamente era muy necesario ser muy estrictos a la hora de ese pacto escrito para que luego fuera cumplido. Ciertamente, cuando se terminó la tramitación, en la inadmisión a trámite ciertamente del nuevo estatuto, y se cerró el portazo en Madrid, los partidos políticos le pidieron al Lehendakari, le pidieron 2 años de inactividad política. Inactividad política en todo escenario de reivindicación de autogobierno y de reivindicación de papel gestor de temas ligados a la paz. Porque ese iba a ser el momento de los partidos. En principio entre bambalinas y después cuando salió a la luz con el asunto de Loyola. En esos 2 años el Endacari se quedó quieto. El gobierno vasco se dedicó a otras cosas. Resulta curioso y paradójico que desde fuerzas conocedoras de esta circunstancia, como era la izquierda Abertzale, y de vengado de la izquierda Abertzale, porque quien contaba las cosas a Eusko Alkartasuna, en teoría, debía haber sido el PNV, pero dicen que fue la izquierda Abertzale la que contaba las cosas de lo que estaba sucediendo, sobre todo las que tenía Batasuna con el PSOE, pues ciertamente ahí tenemos un asunto en donde líderes de Eusko Alkartasuna, como chonchonguillos, como marionetas de la izquierda Abertzale, salían a acusar de inacción al PNV y de inacción al gobierno vasco y a Ibarretxe, sabiendo lo que sabían, es decir, sabiendo que el PNV, Ibarretxe y el gobierno vasco no podían replicar, porque no podían sacar a la luz la verdad. Y como eran pantallas de los auténticos responsables de esa difamación, que era la izquierda Abertzale, y no podían responder, vosotros estáis viendo de correa de transmisión de la izquierda Abertzale, públicamente no, y por tanto era una trampa. Una trampa. Luego se ha sabido, pero se ha dicho poco, que ciertamente trataron de desgastar al Endacari Ibarretxe, que más se había quemado en el proceso del nuevo estatuto, que más había intentado para la paz, pero precisamente por eso, porque había intentado el tema de la paz, de que se había puesto en vanguardia de la lucha contra el terrorismo desde un punto de vista humanista y de un punto de vista de construcción de la nación vasca desde el punto de vista legal, legítimo, pues ciertamente eso restaba en principio argumentos y capacidad movilizadora a la llamada izquierda Abertzale, como se vio en el año 2001, porque ciertamente en el año 98 Euskal Herritarrok ganó en Guipúzcoa,
fue la primera fuerza al Parlamento Vasco en Guipúzcoa. Pero de los 14 escaños que obtuvo en el año 98, bajó en 2001 a los 7. El dividendo de la paz se esfumó. La confrontación les hizo mucho daño y los votantes se le fueron a la izquierda de Chale. En esos 2 años, de 2005 a 2007, se estableció la idea de buscar marcos para la superación del conflicto tanto político como violento. Se llegó a ese momento especial del acuerdo triangular en Loyola. Hay libros que hablan de esto. Y ciertamente fue ETA, a través de la marioneta Arnaldo Otegi, la que puso virtualmente la pistola encima de la mesa y rompió el acuerdo. Rompió ETA el acuerdo con boca de Arnaldo Otegi en el año 2006, cuando todo el mundo tenía el champán aguardando para sacarlo. Y eso significó que se intentó descarrilar el proceso con la voladura del parking de la T4 con Estacio y Palate, que en paz descansen. Una memoria para ellos el 30 de diciembre del año 2006. Y aún así se negoció en la primera semana de mayo, en paralelo de las elecciones municipales, forales y autonómicas de ese mayo de 2007. Se hizo en Suiza y se rompió. Y como venganza, el Estado le metió a la cárcel a Otegi. Cierto, como venganza. Porque fue traidor, no fue valiente. Fue egoísta. Fue cobarde. Fue cobarde. Luego se dio cuenta, pero tarde. Pero se dio cuenta después de haber fracasado Elizarra, después de haber fracasado Loyola. Se dio cuenta, ¿cuándo? ¿A la tercera? ¿A la cuarta? Sí, hasta el chiquilicuatre se puede dar cuenta de que tiene que hacer otra cosa distinta. ¿Cuándo intervienes? Cuando ETA está ya capa disminuida y varias directivas del grupo terrorista han sido caídas sucesivamente en poco tiempo. Ciertamente esto se habla poco. De la rendición. De la rendición de la izquierda Berchale a los hechos. A lo real. A que no podían seguir adelante. Y ciertamente lo utilizaron como palanca para tratar de sumar una mayoría, aunque fuera solamente de uno, teniendo en cuenta que ya esa forma de revertirse de pacifistas había supuesto que en el año 98 ganaran las elecciones al Parlamento Vasco en Guipúzcoa. Y hacían el cálculo. Si a esa Euskal Herritarrok le sumabas los votos y escaños de Eusko Alkartasuna, entonces era 21. 14 más 7, 21. Y como en ese momento el PNV tenía 27, no, el PNV tenía 21. 21 más 6, 27 de ese gobierno, que sumados los 27 a los 14 daban esa mayoría que invistió a Ibarretxe. Por tanto, la suma les daba para dar el sorpaso. El mismo sorpaso que intentó el señor Pablo Manuel Iglesias Turrión en 2015-2016, forzando a la convocatoria de nuevas elecciones, que le salió rana. Perdió 1.000.000 de votos. Mantuvo escaños, pero perdió 1.000.000 de votos. El mismo sorpaso que intentó el señor Albert Rivera en 2019, forzando las segundas elecciones, pasando de ese 66 escaños, 57 ciudadanos, 66 PP, 57 ciudadanos, la idea del sorpaso, estamos a punto. Y bajar a 10. Bajar a 10. Pero piensan, los de la izquierda Berchale, que es posible generar ese llamado polo de la autodeterminación, el polo soberanista, pero ocultan el hecho de que quieren la situación del polo soberanista para negociar ellos la salida de la cárcel de los presos, para otorgarse ellos el hecho de, a ver, sí, son presos dobles,
son presos de la banda y presos del Estado, y haber estrujado el hecho de que no pudieran servirse de aquellos elementos de reinserción que están insertos en el Pacto de Ajurianea, que están en la Constitución a través del acuerdo del artículo 25, pero que les desligaba del poder sobre ellos, y que ciertamente fue el origen de la política de dispersión, del palo y de la zanahoria. Pero Enrique Múgica y otros vieron que esa política podía hacerse sin zanahoria y que para ellos tenía el mismo resultado. Y por tanto, ciertamente, la crónica de la dispersión es distinta si te la cuenta Arnaldo Otegi a si te la cuenta un historiador de verdad. La historia, ciertamente, nos lleva a estas circunstancias del llamado Procés Vasco, que es lo que viene a mancharse respecto a la etapa de Ibarretxe. Porque ciertamente cuando todo este elemento de Loyola explosionó, se vio legitimado el gobierno vasco e Ibarretxe a poner en marcha un proceso para decir, bueno, vamos a intentar avanzar en estas dos líneas en algo distinto, que es la llamada consulta. Pero no consulta para la independencia, sino consulta para desbloquear, para que el pueblo legitimara los dos carriles de superación del conflicto político y del conflicto violento, terrorista. Por eso ahí tenemos las dos preguntas que serían: primera pregunta, ¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta su voluntad inequívoca de poner fin a la misma de una vez y para siempre? Primera pregunta de la consulta que Ibarretxe propuso a los vascos. ¿Qué decía el Pacto de Ajurianea en su punto 10? Si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado de la violencia, fundamentadas en una clara voluntad de poner fin a la misma y en actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción, apoyamos procesos de diálogo entre los poderes competentes del Estado y quienes decidan abandonar la violencia, respetando en todo momento el principio democrático irrenunciable de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular. Por lo tanto, cuando el señor Fernando Jáuregui escribe el libro del Zapaterato de la negociación con ETA, y en esos anexos establece que han hablado de política y de cambios institucionales y jurídicos con ETA, UCD, el PSOE, en Argel en el año 88-89, que estaban en negociaciones indirectas con los tupamaros incluso cuando estaban enterrando a Miguel Ángel Blanco, que hablaron posteriormente a través de Martín Fluxán, del hermano de Arriola, o era el hermano de Zarzalejos y con Arriola. ¿Quiénes eran los negociadores? Los negociadores que envió el señor Aznar a negociar con el Movimiento Nacional de Liberación Vasco, que dijo en Perú. Ciertamente, y también luego el PSOE, el señor Zapatero, negociando en Noruega y en Suiza, con intermediarios de la Fundación Henry Dunant y otros. Que hablen de política con una banda terrorista y se nieguen con las instituciones vascas. Eso es terrible. Le estás dando alas al terrorismo. Pero se lo da el PP y el PSOE. No Ibarretxe. No el PNV. Pero es que el Pacto de Ajurianea incorporaba otros puntos bien interesantes. Punto 8. Hacemos igualmente un llamamiento a quienes, aun ostentando representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan, desde ellas, sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas expresadas democráticamente tiene en el marco parlamentario la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación. Y es que, en el punto 7,
hablaba, dado que la ruptura que se ha producido en nuestra sociedad entre quienes mayoritariamente hemos optado por las vías democráticas y estatutarias y quienes continúan haciendo uso de la violencia solo podrá superarse como consecuencia del cese de esta última. Hacemos un llamamiento a quienes aún continúan utilizándola para que, atendiendo a la voluntad mayoritaria de su pueblo, renuncie a ella como instrumento de acción política y se incorporen en la tarea común de buscar, por los cauces mayoritariamente aceptados, los instrumentos más adecuados para dar satisfacción a las aspiraciones compartidas de la sociedad vasca. Y es que en el punto 9 dice, en consonancia con las resoluciones adoptadas por unanimidad por el Parlamento Vasco, consideramos válidas y apoyamos las vías de reinserción para aquellas personas que decidan o hayan decidido abandonar la violencia con el propósito de defender sus ideas por cauces democráticos, respetando en cada caso la decisión que adopten las instituciones competentes del Estado a este respecto. Y el punto 11 dice, la defensa de nuestro sistema democrático contra la violencia no requiere en la actualidad 1988, en la actualidad de una ley de carácter especial, por lo que apoyamos la derogación de la legislación especial contra el terrorismo y los principios de independencia, intervención e inmediación judicial. Esto fue firmado el 12 de enero de 1988 por Alianza Popular, es decir, el PP, Julen Guimón, por el CDS, Alfredo Marco Tabar, Euskadiko Ezkerra, Kepa Ulestia, EAJPNV, Xavier Arzallus, PSE, Txiki Benegas y el lehendakari, José Antonio Ardanza. Y luego, ciertamente, firmado por el señor Oliveri, por Eusko Alkartasuna. El único que no firmó esto fue Herri Batasuna. Luego, cuando la cosa se malogra y la cosa tiende en los años 90 a ser una reunión de condena y ya está, el lehendakari Ardanza, como último servicio a la patria, a Euskadi, que tenemos ahí sus memorias de pasión por Euskadi, trata de actualizar este pacto en el 10º aniversario. Hace una fórmula que es rechazada de plano por nivel instrumental por el Partido Popular porque no le conviene, porque ha tomado otra decisión, otro cauce, de desligar cualquier situación de esos puntos, del 10, pero también los otros, de dejar claro y explícito el hecho de que la sociedad vasca es la que decide los asuntos vascos, en libertad, en contraposición al asunto de la violencia, que no puede ni afectar, ni decidir, ni infectar el sistema político e institucional vasco, con la política penitenciaria y la política antiterrorista del PP a partir del año 92-93, metiéndolo en el debate partidista. El silbido a Raimon es muy significativo en el año 97. Y por tanto, fracasó porque el Partido Socialista, que había perdido el gobierno de España, estaba muy débil y se chupó rueda y derribaron esto. Pasaría parecido con el llamado Plan Ibarretxe, cuando, después de recuperado el gobierno de España, pedirán que se amplíe el proceso de enmiendas, porque entonces sí querían participar en la renovación del estatuto, ya superado el corsé del Partido Popular en la presión mediática. Pero ciertamente eso significa que lo envoltorio, es decir, lo que en el marxismo se establece la idea de la superestructura y la infraestructura. La superestructura se comería a la infraestructura. Así estaría el asunto. Y ciertamente, como digo, el lehendakari Ibarretxe, después del fracaso del plan Ardanza, de la situación derivada del nuevo estatuto, de la situación de Loyola, hace esa consulta con la segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?
Es decir, un diálogo resolutivo y efectivo, y que evidentemente esto puede significar cualquier cosa, pero puede significar fácilmente la actualización de un estatuto de autonomía con unas capacidades y garantías de cumplimiento distintas y de no injerencia. Y cualquier derecho a decidir, evidentemente, puede ser el propio estatuto de autonomía, incorporado el marco de concierto y otras realidades nacionales de la nacionalidad vasca, incorporado a través del artículo 2 de la Constitución en aquel sistema de nacionalidades y regiones. Y evidentemente hay 4 comunidades que su estatuto debe devengar en un referéndum de ratificación, como es País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía. Por tanto, incardina esa situación, pero digamos que el Partido Popular y el Partido Socialista tienen una mentalidad horrible para esto de la participación, y es que piensan que cualquier consulta, cualquier referéndum que se mencione, solamente puede ser una consulta y un referéndum de autodeterminación, de independencia y ya está. Por tanto, vinculan consulta con autodeterminación, con referéndum, con un solo elemento de consulta, y denigran a través del instrumento el asunto de la autodeterminación para decir que Euskadi, Cataluña, no pueden ser modelos equiparables a Escocia, a Quebec, a Montenegro, a Sudán del Sur. Coño, que el Sudán del Sur no lo menciona nadie, tampoco Timor Oriental. Evidentemente, resulta curioso y paradójico la discriminación de unos casos y no otros. Y por eso, cuando surge el polo de fresa, digo, el polo soberanista, tenemos esa idea que ya viene del propio pasado de la izquierda abertzale. Y es que ya en los años 50 alguien tuvo la idea, la brillante idea, de que dado que no hubo continuidad del régimen republicano y salvo personalidades y elementos etéreos fantasmagóricos que no constituían órgano articulado alguno, las llamadas Cortes Republicanas y la presidencia y gobierno de la República, situado en México hasta el 77 oficialmente, no constituía ningún organismo articulado. No, había desaparecido de facto por la situación de debilidad interna y de disolución de los planteamientos, incluso evidentemente la situación que ya estaba en el 36 de varias facciones dentro del Partido Socialista, como era en el año 36 la de el Largo Caballero, Indalecio Prieto y el señor Besteiro, cosa que luego se incorporará en otra fase con la lucha entre el señor Negrín y el señor Largo Caballero, no, el señor Indalecio Prieto, porque Largo Caballero pues tuvo una situación complicada, pero no podemos olvidar el hecho de que Largo Caballero fue miembro del Consejo de Estado en la dictadura de Primo de Rivera, con la doble pata, el doble sombrero de ser parte de la directiva del PSOE y de la directiva de la UGT, que fue privilegiada entre el 23 y el año 30. Pero ciertamente eso es otra historia del Partido Socialista. La izquierda chale, o el asunto derivado de los fans de Argelia, Vietnam y Cuba de los años 50, en el marco general de la Guerra Fría, pensaron que, por lo tanto, como el Soviet no podía parasitar un Estado como España y no le iban a dar disponibilidad, ni facilidad, ni posibilidad de hacer un cambio de Franco por un régimen prosoviético, se den en una independencia instrumental. Entonces, si el País Vasco se independiza de España, entonces será más manejable para establecer un régimen que pueda ser homologado con el sistema soviético dentro del marco de la Guerra Fría. Y por lo tanto, se establece la pantalla de la independencia con un elemento instrumental. Lo mismo que en el año 2009-2010 se establece el acuerdo de Lord Duarte para enmascarar esa idea de que quieren hacerlo de manera instrumental para lograr el poder y no solamente colocar a los suyos, sino negociar con España lo que les interesa respecto a sus presos. Y por tanto, ciertamente, están de mentira en mentira hasta la victoria final. Y por eso hay que desmontar el hecho de las cadenetas, el hecho de traer el proceso catalán al escenario vasco, porque les importaba aine pepinen el proceso catalán. Lo que querían era la desestabilización. Y en parte la lograron con esa suma de gentes de buena voluntad del PNV. Lo mismo que
gentes de buena voluntad se sumaron a los Lizarrachiquis en el año 98, 99, pero luego olvidaron la experiencia y por la paz de una Ave María, ciertamente intentaron otra vez con esos grupúsculos en donde vamos a juntarnos, qué bien nos lo pasamos, vamos de manifestación, reivindicamos y todo esto, pero con la idea de la autodeterminación, olvidando la foralidad, olvidando la institucionalidad, olvidando el sistema de concierto, olvidando todo el pasado negociado por el PNV, olvidando el Estatuto de Autonomía, olvidando todo lo construido en tierra vasca, para hacer aseado lo que intentó ETA en 2005-2006, que decía, aunque sea en una caja de zapatos, en una caja de cartón, quiero una forma de referéndum en los 7 territorios del País Vasco el mismo día y que voten todos juntitos los vascos. Imposible. No es posible. No tiene puto sentido. Si quieres hacer algo real, tiene que ser por los cauces. Porque un referéndum no es solo el día de la votación, ni siquiera el hecho de votar. Hay que preparar muy bien el antes y el después para incardinar lo plausible y el asunto de la viabilidad mental, política, institucional, jurídica de los previos y de las consecuencias. Cosa que evidentemente tenemos muchos referéndums surgidos de la necesidad que no han rellenado estas cláusulas y por tanto devienen en fracasos sociales y políticos. Y por eso el proceso descarriló, porque no estaba sustentado en bases de creencia de lo que uno hace. Y esta gente trata de establecer la idea de que el País Vasco vote un día si quiere ser independiente o no, cuando la independencia se desestructura en varios componentes muy amplios, muy largos, de la desaparición del Estado como forma de gobierno central, por ejemplo, asumiendo lo que Manuel Fraga decía de la administración única autonómica, la ventanilla única autonómica de la administración, que la administración fuera una y la controlara la autonomía. Eso lo decía Fraga, que hizo las leyes de política lingüística del gallego en Galicia, que son parecidas a la de la inmersión lingüística en Cataluña. Y por tanto, hay que tejer nuestro relato y destejer el de los otros, en la idea de que debemos de tener muy claro que nosotros tenemos las bases en nuestro propio país para no hacer cálculos ni siquiera de los hermanos de Cataluña, que tienen su circunstancia. Por eso hay que construir ese relato desde lo propio. Por eso cuando nos vienen a decir que es que cuando implosionó todo, cuando el Endacari fue a darles consejos, porque olvidan decir que se lo habían pedido que interviniera. Cuando en septiembre-octubre de 2017 pasó lo que pasó, cuando intervienen la autonomía a través de un falso 155 que es denunciable y se debe denunciar, pero cuando después ponen en valor el hecho de que el Endacari, el PNV, tuviera que ser el guardián de las esencias de un hermano al que se presume indirectamente capitidisminuido, incluso falto de razón y de casi de subnormal y de con síndrome de Down, que es lo que infieren cuando dicen que era el PNV el que tenía que levantar el 155 y lo hizo. O decir que no puedes negociar con el PP y con el PSOE cuando ellos lo habían hecho. La izquierda Abertzale lo han hecho toda la vida. Negociar con el PP y el PSOE, pero entre balmalines para que no se entere la gente. Esas cosas deben de conocerse. El hecho de la legalización de Bildu en 2011 por el PNV. El PNV es el que les legaliza. Por eso resulta chirene y divertido el hecho de que luego digan en 2023: no, vamos a hacerles un favor a los del PNV para que puedan tener el gobierno vasco en el año 2024 y legalizando a Bildu y así dándoles vía libre para mantener las instituciones vascas. ¿A quién ha legalizado a Bildu en el año 2011? ¿En serio? ¿Pensáis que el PNV quiere ilegalizar a esta gente? Esta gente que si hubieran tenido un ciclo electoral más fuera de la legalidad, habrían quebrado. Los comandantes
la dirección política habría quebrado y habría tenido que surgir otro elemento distinto para llevarse al agua al molino, llevarse esa ascua a la sardina. Habría sido otro movimiento el que habría, o a saber lo que habría pasado, porque en teoría había votantes para un tercer espacio en medio y ahora no hay más que HB y PNV, como antes de la escisión, como antes de la creación de Euskal Kartasuna. Para estas consecuencias, esos fardos y esos viajes, ¿se creó Euskal Kartasuna para fusionarse con la izquierda chale? ¿En 1986? ¿En serio? ¿Para volver a un esquema político institucional igual a antes del 86? Cuando existía el Batasuna y el PNV y ya está, y se acabó. Por lo tanto, ciertamente, uno debería de pensar el hecho de que si en ese ciclo electoral de 2011 a 2015 hubiera seguido la ilegalización y hubiera quebrado esta gente, ¿qué hubiera sido de ellos? Y fue el PNV el que les legalizó. Lo mismo que cuando se negocia el presupuesto de 2018, estando el 155 en vigor, ya se sabe que se va a levantar porque el PNV lo ha puesto como condición. Innecesariamente porque no estaba obligado a ello. Si alguien se quiere suicidar, no puedes ir detrás de él suicidándote tú también. No tiene puto sentido. Sobre todo cuando lo hacen de manera voluntaria. Pero ya lo hablaremos mañana. Por tanto, los relatos deben de establecerse con la veracidad tanto del asunto de Ibarretxe, el asunto de las cadenetas, el asunto de ir al monte, el asunto de Gurescudago, del asunto de tratar de llevarnos al monte, del asunto de olvidarnos de todo lo que ha construido el PNV, de hacer cuenta nueva, de destruir ese legado y sumarnos a la nueva ola, de dejar nuestro relato y sumarnos al nuevo. Y eso hace daño electoralmente, hace daño a la construcción del relato, del votante, del PNV. Y la gente confía en aquellos que mantienen siempre la palabra y mantienen siempre la posición. No estoy diciendo que el PNV no tenga que mantener su posición de construcción de la nación vasca, de la búsqueda de la independencia, como hizo Sabino en el comienzo del partido, de Vizcaya por su independencia, reconstruido en el asunto de Euskadi por la independencia, que constituye los 7 territorios, ya sea la CAP, Navarra y el espacio norpirenaico, ahora configurado en la aglomeración metropolitana del País Vasco Norte. No, pero cada territorio tiene sus circunstancias y sus ritmos, cosa que la izquierda chale en mucho tiempo no ha querido aceptar, pero ahora acepta. Ahora acepta porque no le ha quedado más pelotas, pero tienen un decalaje de 40 años. Lo que aceptarán en 2063 será que el Lehendakari que les gusta es el señor Ibarretxe, no Urkullu, porque ahora les gusta Ibarretxe. Ahora les gusta Ibarretxe. Lo mismo que les gusta Aguirre. Pero dentro de 40 años les gustará Andoni Ortúzar como presidente del EBB. Como ahora les gusta, después de muerto, les gusta Xabier Arzallus. Y después de muerto dicen uno Ninoy, uno de los nuestros. Pero qué cara. ¿Qué cara de decir que Arzallus era uno de los vuestros? ¿Pero qué huevos hay que tener para decir eso? Cuando se confrontó con vosotros. Por lo tanto, tenemos que ser serenos en la construcción de un relato, que no nos lo roben y que no nos quiten la vara de mando de seguir escribiendo y haciendo y construyendo ese relato con las acciones que desde los municipios, desde las diputaciones, desde el gobierno vasco y ahora también desde el gobierno de Navarra y desde la aglomeración del norte, de Euskadi Norte, pero también desde Madrid y desde Bruselas, se configura un relato nacional. ¡Gelchale! ¡Gelchale! Que eso es lo importante. Porque otros cogen la bandera de lo que no pueden. Por eso no pudieron con Euskadi y buscaron Euskal Herria. No pudieron con la Icurriña y se montaron en la bandera de Navarra. No pudieron con el señor Vizcaya y se montaron en la historia del reino de Navarra. Pero eso genera disfunciones. Disfunciones en lo simbólico, disfunciones en lo nominal, disfunciones en la construcción del relato
Por eso, no podemos dejar esta situación y contar la historia tal y como fue, con los líderes gelchales, desde Garaikochea como Lendakari del PNV, de Ardanza, de Ibarreche, de Urkullu, de los presidentes del PNV, de Xavier Arzayus, de Andoni Ortúzar, de Íñigo Urkullu, antes que Ortúzar, y de la construcción de la nación desde la operatividad nacional vasca, la foralidad, el sistema de concierto, el encaje de un sistema en el que ciertamente tenemos mucho que perder, también mucho que ganar. Y por eso debemos adaptar nuestro proceso a la construcción de un Estado con una nación construida a la imagen y semejanza de lo que Sabino empezó y que muchos hemos continuado en nuestro modesto esfuerzo por hacer esa patria. Y desde fuera nos tratan de utilizar ladrillos ajenos para hacer como en el mayo del 68, esos adoquines, lanzarlos contra nosotros, porque en realidad el enemigo de la izquierda chale no es España, no es el PP y el PSOE, es el PNV. Y como tal, lo reconoció el señor Beiras en una charla en Donosti, donde dijo que después del Gauleuscat del año 98-99, con el llamado Pacto de Barcelona, y luego derivado en el Pacto de Santiago, y en Bilbao también hubo reuniones entre el BNG, con CIU y con el PNV, en aquel momento intentando incorporar a EA y a Euskal Cartasuna y Esquerra Republicana. Después reconoció que cuando le habían prohibido desde la dirección del BNG no tener contacto con la izquierda abertzale, él la tenía en San Sebastián. Es decir, era ya un esquema poco de fiar el señor Beiras. Y luego rompió el BNG porque hubo un congreso en donde ganó el 52% y perdió el 48%. Y ese 48% se extinguió inmediatamente. Se fue porque no aceptó la derrota. No aceptó una derrota congresual. Y eso significa, lo que dijo Beiras en esa charla, que tenía al lado a un catalán, fue en 2018, es decir, después de los hechos del auto, del auto en más de un sentido, el auto de septiembre, en frente de economía y de todo lo demás, el auto del spot de la Q para tirarlo por el barranco, que era eso que se ha despañado, el proceso, muchas risas. Y al lado estaba Mercha Aizpurua, que ahora está en el Congreso por Bildu. Pues ahí estaban. Y decía, debemos incorporar a la izquierda española a estos procesos de independencia, porque sin la izquierda española no es posible construir una España alternativa. ¿Pero tú estabas en la independencia o estabas en construir una España alternativa y que te guste más? Porque esta gente no está por la independencia, sino como un elemento instrumental. Y si como en el momento actual, a partir de 2018, hay una posibilidad, y como había entonces, con la idea de Podemos y todo el espacio, a la izquierda del PSOE, que podía dar el sorpaso en algo distinto y construir una España socialista, una España de izquierdas. Entonces estos son los primeros españoles. Serán los más dignos españoles de todos. Los primeros que estarán en favor de esa realidad, lo mismo que se ha visto en esta legislatura, votando a favor de ataques al estatuto y a las competencias vascas. En favor de situaciones en donde el fin cumplimenta los medios. Queremos una legislación chupi progresista. Y esta mayoría, salvo la ley de vivienda, en el Parlamento Vasco no se va a dar. Y por lo tanto, instrumentalizamos el efecto Madrid para invadir competencias, porque si lo hace la izquierda abertzale, es guay, es bonito. Pero si lo hace otros, entonces se ponen muy encabronados y culpan al PNV de que no ha hecho lo suficiente, como si el PNV fuera todopoderoso. Todos estos relatos hay que ponerlos encima de la mesa, y que ellos, a través de la contradicción primaria y secundaria, son los que están más cerca de la España de izquierdas. Y como dijo un tal Plan, un español de izquierdas
es lo más parecido a un español de derechas, porque ambos son españoles. Ya lo dijo el señor Calvo Sotelo, aquel que en el 25, recién tomada la figura de ministro de Hacienda, dijo que el sistema de concierto no era ningún tipo de privilegio. Hay una cita sobre esto. Sobre Calvo Sotelo, el sistema de concierto, diciembre 1925. Pues este Calvo Sotelo, en el frontón Urumea de Donosti, en el año 35, dijo aquello de prefiero una España roja que rota. Porque la España roja puede ser un sarampión que se puede pasar. Pero la España rota es algo que es definitivo y para siempre. Y en estas están. El tema del polo de fresa, el polo de soberanía, el asunto de buscar lo que han logrado. Que primero fue en 2011 para Amaiur, voto de el dividendo de la paz. Porque las elecciones fueron después de la cumbre de Ayete. Y por tanto se presentaron como nosotros, la paz y la inmutabilidad, haciéndoles blanqueamiento total de su pasado, no teniendo que dar explicaciones de nada, no arrepintiéndose de nada, no explicando nada. Por la paz una Ave María, por la paz la legalización, por la paz el dividendo de la paz, y ahí está Amaiur Merial. Y luego perdieron esos votos en favor de Podemos en 2015 y 2016. Pero luego el reflujo, en 2023, tanto en las municipales y forales como en las generales, ha devuelto votante que se fue a Podemos a la izquierda, chale. Pero la gente piensa otros cauces, de que es votante del PNV el que se va. No, el votante del PNV se ha ido a la abstención. No ha votado. Ha dicho que no le merece la pena votar. Y los que ha subido la izquierda chale son votantes de Podemos, en base a la disposición de la situación, de la contradicción primaria y secundaria. Y si necesitan ser más españoles que nadie, por ejemplo, para ganar el ayuntamiento de Ollón, enfrente de Logroño, lo hacen sin ningún tipo de complejos. Ningún tipo de complejos. No pasa nada. Y de momento, salvo el tema de GKS y algunos elementos de movimiento interno, no parecen que esas contradicciones internas les lleven a nada. Y tratan de evitarlo poniendo el foco en las contradicciones supuestamente internas del PNV. Lo mismo que en la guerra de Ucrania, los rusos y los putinejos jamás hablan de las bajas rusas. Jamás hablan de Prigozhin, del golpe, de nada interno de Rusia. Nada, no. Hablan de Ucrania. Hablan de lo que sucede a el señor presidente de Ucrania, de lo que pasa con el ministro de Defensa, de lo que pasa con los soldados, de la relación con otros países, lo que dice Orbán respecto a Ucrania. Zelensky está en la palabra de todos. Putin no. No hablan de Putin, no hablan del Kremlin, no hablan de los soldados rusos, no hablan de las bajas rusas. Esto es lo que hace la izquierda chale. De ellos no hablan, pero ponen a terroristas en las listas para anclar a los fieles. Hacen movimientos que son repugnantes y repulsivos para tapar las contradicciones internas. Y hablan de los demás. Cuando ellos son los mayores españoles. Cuando ellos son los de esa furgoneta para descarrilar el proceso y tratar de utilizarlo para una revolución tal vez marxista-leninista en concupiscencia con el Estado, con las políticas de izquierda de esos movimientos como Podemos, como Sumar, con la idea de generar un espacio socialista en España. Por eso la independencia solamente era en materia instrumental. Y por eso debemos desenmascarar a toda esta gente y poner en su justa medida ahora esos dos ámbitos. El ámbito de la llamada izquierda abertzale, en su justo discurso y en su justa trayectoria histórica, y decir, el PNV propone esto, con esta raigambre, con una continuidad histórica que nos ha legado nuestros antepasados, nuestros mayores, un legado de continuidad foral, de autonomía, de autogobierno. Los nombres van cambiando, pero la tradición existe
Nunca hubo la desaparición de un hilo de continuidad foral. La nación foral existe y la nación foral debe pervivir. Y la nación foral será la que reunifique los territorios vascos bajo la foralidad vasca tradicional desde el siglo XI. Desde el siglo XI. Por lo tanto, ahí tenemos que estar nosotros, los vascos y los del PNV. Y sin más, queridos patitos, mañana hablamos del proceso en esa otra vertiente de espejo. Y sin más, es que ricasco, agur, bat, Betty Gelpien.